Exacto. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, cambiamos de tema. Ayer se realizó el control de detención y formalización de Lucho Plátano. Hace días se estaba buscando a este personaje que ya lo tenían absolutamente identificado, el autor, además de la muerte de este integrante de la Policía de Investigaciones cuando iba llegando a su casa en circunstancias que son bien llamativas. Veíamos videos donde él se ve con una desfachatez que es bien impresionante, y ya con este control de detención y formalización se entregan más antecedentes con respecto a esto. Vamos a ver un informe y luego lo comentamos. 22 días de intensa búsqueda por las policías y la justicia. Tírate suelo. Más de 10 personas involucradas en la banda criminal que manejaba Luis Vázquez, mejor conocido como Lucho Plátano, el presunto responsable de un crimen que paralizó al país. Es el prófugo más buscado de Chile. Son robos, homicidios frustrados y el asesinato del subcomisario Daniel Valdés. Bueno, tal como se adelantó, se va a pedir la prisión preventiva del acusado, de don Luis, en cuanto a la solicitud, efectivamente, tanto por peligro de la seguridad de la sociedad, peligro de la víctima y peligro de fuga. No voy a cuestionar la legalidad de la detención, teniendo presente fundamentalmente que existe una orden de detención vigente que está dada por un tribunal de la República, y además existe una orden de entrada y registro, y él me señaló que no tenía mayores reclamos que hacer respecto al proceso de detención. Hermano, ¿sabes cómo lo pillaron? Arriba de una moto. Estaba durmiendo, Luisito, se fue un sapeo. ...180 días de investigación y prisión preventiva para el joven delincuente de solo 20 años. 22 días de búsqueda por 5 comunas de la región metropolitana. Una formalización de 4 horas que determinó la peligrosidad de Luis Vázquez Villenas y ha trasladado al módulo de alta seguridad en la cárcel de Rancagua. Vamos a agotar todos los recursos para perseguir a estos delincuentes. Este asesinato en la cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia. Y los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Y hasta que dieron con su paradero. Desde el 17 de enero se intensificaron los operativos para dar con el lugar de Lucho Plátano, un peligroso antisocial que a su corta edad ya cuenta con un nutrido prontuario y que hace más de 3 semanas se mantuvo bajo la lupa de la Policía de Investigaciones. Imagínate todo el sacrificio que hicimos y no se quiso ir. Y cuando pasó esto, el segundo día teníamos listo, hermano, para que él se fuera. El tercer día venían viajando para venir a buscarlo y no se quiso ir. Robos, portonazos, homicidios frustrados y consumados, por lo que los especialistas lo han llegado a considerar como un asesino serial. E incluso se atrevieron a hablar con otras víctimas, todo con el objetivo de dar más antecedentes para que pudiera ser capturado. Y ahí le dijeron a mi hijo que sacara la camioneta porque estaba mal estacionado, entonces mi hijo fue y les dijo que se esperaran un poco, que iba a ir a buscar la llave. Creo que mi hijo igual se demoró en ir a buscar la llave y empezaron a decirle cosas, que ellos venían de un robo y que lo estaba paqueando y puras cosas así. Intercambiaron unas palabras y él le disparó. Igual como sale lo del detective, así resulta que a tu hijo lo mató el Lucho Plátano y tiene 2 asesinatos más. Y yo dije, pero ¿cómo y no lo han pillado si tiene 2 homicidios más? Es un largo expediente que hoy lo mantiene en prisión preventiva por casi 6 meses. El día 17 de enero del año 2023, los imputados Luis Ignacio Vázquez Villenas, alias Lucho Plátano, y Gabriel Alfredo Inostroza Morales, previamente conceptados, descendiendo el imputado Luis Ignacio Vázquez Villenas con un gorro pasamontañas con el que cubría su rostro y por sobre este el capuchón del polerón que llevaba puesto, extrajo un arma de fuego y procede a disparar en 14 ocasiones a la víctima, don Daniel Valdés Donoso, funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile. Acusado de delito con robo con homicidio, el autor habría escapado por distintas comunas de la capital: San Bernardo, La Granja, Maipú, La Florida y San Ramón, donde fue encontrado tras un gran operativo policial por un equipo tan profesional y experto que incluso ha sido bautizado como el SWAT chileno. Tírate suelo. Ya, tranquilo. Pero
Lucho Plátano no se fue solo. Junto a él fueron detenidos y formalizados otros 3 sujetos que lo habrían ayudado a ocultarse y a huir entre distintas casas y escondites. Es Gabriel Inostroza, Antonia Cofré y Brian Olivares. Todos actualmente en prisión preventiva, sea por encubrir a Luis Vázquez como también por el porte de armas y también de estupefacientes. Esta persona estaba identificada como el principal sospechoso a pocas horas de cometerse este homicidio. La investigación permitió dar con esto antecedentes que hubo también en el lugar respecto a la dinámica que ahí hay del funcionamiento de esta persona. Pero ahora recién se ha podido practicar esta detención y eso queremos primero felicitar el trabajo policial que hay detrás de ello y decir que este es el tipo de resultados que uno espera después de que se cometa un homicidio, ¿no? Que la investigación dé con pistas claras y que la búsqueda dé con los posibles responsables. ¡Sácalo! ¡Policía! ¡Cate ahí! Tírate solo. Una audiencia de 4 horas, formalizado por 7 homicidios entre frustrados y consumados, robo de autos de alta gama, robo en lugar no habitado y otro en un recinto de bienes nacionales. Entre otras cosas, Luis Vázquez era un viejo conocido de la Brigada de Homicidios, por la amplia y constante lista de delitos por el cual ya se le conocía. Todos tuvieron lugar durante el año pasado, menos el robo con homicidio del comisario Daniel Valdés. No se ha ido de la comuna, no se ha ido de Santiago, él continúa acá. No, lo que hemos sabido último no, pues que él continúa acá, que él anda aquí. Hace 4 días lo vieron, pues. Lo vieron en una moto y todo. ¿Usted dice que es una sorpresa para usted lo que ha pasado? Sí, porque uno lo conoció de chiquitito, pues. De chiquitito, súper tranquilo. 14 disparos y 4 de ellos hallaron a su víctima. Una tesis que comenzó como un delito por encargo. Hoy se encamina tras la formalización bajo la tipificación del robo con homicidio, justamente por el robo del arma del comisario tras el asesinato. Hermano, si tú supieras qué hice yo, me tuve que disfrazar hasta de hombre. Imagínate para sacarlo, para rescatarlo. Quien estuvo prófugo de la justicia por casi un mes, hoy pasa su primer día tras las rejas. 4 homicidios frustrados, 3 consumados, el robo con homicidio del comisario Daniel Valdés, robos varios, infracción a la ley de armas y mucho más. Un delincuente con una amplia red de protección en la región metropolitana, conocido por las brigadas, con un rostro que dio vuelta a las redes sociales y se escondió por todo Santiago. Último minuto. Escuchamos al fiscal jefe de la Metropolitana Sur, Héctor Barros, con respecto a la detención de Lucho Plátano durante esta tarde. Vamos a... que ya tenía orden de detención desde el mismo día en que ocurrieron los hechos y la Policía de Investigaciones procedió a su detención. Hemos entrevistado con él para efecto de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. ¡Cate ahí! Tírate solo. Lucho Plátano es encontrado en San Ramón, cerrando el enigma de su paradero tras ser prioridad nacional para la policía. Ahora queda esperar que termine la investigación, que dará fin a un capítulo criminal de la historia nacional que paralizó a la ciudadanía por 22 días. Y así fue la detención de Luis Vázquez Villena, alias Lucho Plátano, que fue detenido el día miércoles aproximadamente a las 20 horas por el grupo ERTA de la PDI, un allanamiento maravilloso que pudieron hacer este equipo, este SWAT chileno como fue bautizado, y fue formalizado en el día de ayer con presión preventiva. Para eso estamos con José Antonio Guzmán, periodista, nuestro Claudito Valdivia, abogado, Carlos Collao, excomisario en retiro de la PDI, bueno, Felipe Piar. Y queríamos partir de comienzo con Claudio. ¿Cómo fueron estas medidas del día de ayer? ¿Cómo se ocurrieron estos hechos? Ya habíamos estado hablando el miércoles sobre este caso y efectivamente dijimos que esta persona estaba siendo intensamente buscada. Los resultados se vieron en la tarde, efectivamente, y la formalización ocurrió el día jueves en la mañana. La sorpresa fue la cantidad de delitos por los cuales fue formalizado. En total, 7, es decir, 3 homicidios simples,
3 homicidios simples en grado frustrado, el robo con homicidio respecto al detective, más otros delitos asociados a tenencia ilegal y por tenencia ilegal de armas y porte de... tenencia de drogas. Esos 9 delitos fueron formalizados. Es decir, estamos hablando de que la policía no solamente lo estaba buscando por este delito en particular respecto al detective, sino también lo estaba buscando por otros tipos de delitos. Perdón, ¿por qué robo con homicidio en el caso del comisario de la PDI? Y lo pregunto de verdad porque, todos vimos las imágenes, yo no soy juez ni tampoco abogado y mucho menos fiscal, pero uno ve las imágenes y el tipo, entiendo que, claro, se lleva la pistola del funcionario de la PDI y sus documentos. Pero, perdón, yo creo que su intención no era robarle la pistola y los documentos y por eso lo mató. Fue como una consecuencia. ¿Por qué se tipifica robo con homicidio? El fiscal, perdón la pregunta, pero me llama la atención. Está perfecta y es muy oportuna. El fiscal ha dicho desde un principio que él no descarta nada, ¿ya? Lo que él hoy día tiene es el robo. Y por lo tanto el móvil que él puede acreditar hoy día es el robo y por lo tanto es robo con homicidio. Él no puede descartar, y lo ha dicho en varias ocasiones, en que él no puede descartar que el móvil del asesinato del detective sea otro. Pero conforme la evidencia que tiene el día de hoy es solamente robo. ¿Mario? Sí, bueno, además también hay que explicar un poco, en las últimas cambios legislativos, el robo con homicidio ha terminado siendo una pieza penal mucho más útil para poder buscar mayor condena en este tipo de situaciones. Perfecto. Entonces, la Fiscalía, al establecer este motivo directo, es decir, llegó, actuó sobre seguro, saca el arma, lo mata para robarle el arma, construye un tipo penal que puede defender luego en el juicio oral. Y eso quizás es un poco la estrategia que se ha cimentado acá, también con los antecedentes que hubo de los otros hechos que tienen que ver más con rencillas entre personas que tienen más o menos la misma carrera delictual como habíamos hablado o vida delictual como habíamos hablado en el día de ayer. Mario Antonio, entrando más en el perfil de Lucho Plátano, a mí me sorprende estos audios que fueron revelados cuando ya fue descubierto y fue apresado, donde decían, no, él estaba durmiendo, estaba arriba de una moto, o sea, hablan de él como que estaba absolutamente tranquilo, de que se podría haber escapado y no lo hizo. ¿Qué habla además de un personaje que es tan joven y que tenga tantos delitos a su vez? Sí, y porque además tuvo el atrevimiento ese mismo 17 de enero de irse no tan lejos de donde fue el asesinato del detective. Y yo creo que tiene que ver con esta lógica en distintas zonas periféricas de las ciudades o de las grandes ciudades en Chile, donde se sienten protegidos. Y hay personas además con esa disposición. Él estuvo de una otra manera siempre en la misma órbita, en el mismo paralelo, podríamos decirlo geográficamente. Sea San Ramón, sea La Granja, sea La Florida, sea San Bernardo, de una otra manera su circuito fue el mismo. Y es más, hay una interceptación telefónica que muestra la Fiscalía ayer, donde él ya se sentía que no lo iban a atrapar. Porque le dan el dato, oye, es mejor moverse, no, un ratito más. Como que voy a dormir la siesta. Mira, y de ahí me muevo. Mario Antonio, claro. Revisemos justamente su audio para que también lo analicemos con Carlos Collado para reconstruir un poco este perfil de Lucho Plátano. Mira. Hermano, ¿sabes cómo lo pillaron? Arriba de una moto. Estaba durmiendo. Lucito se fue un sapeo. Imagínate todo el sacrificio que hicimos y no se quiso ir. Y cuando pasó esto, el segundo día teníamos listo hermano para que él se fuera, el tercer día venían viajando para venir a buscarlo y no se quiso ir. Hermano, si tú supieras qué hice yo, me tuve que casar hasta de hombre. Imagínate para sacarlo, para rescatarlo. Bueno, ahí, Carlos, hablamos de esta protección, ¿no? Sí. Todo lo que tuve que hacer para poder protegerlo, me tuve que vestir de hombre, hablaba una mujer en este audio, para disimular un poco el paradero de Lucho Plátano. Es bien impactante, además, la reacción que él tiene frente a este círculo de protección. Y es una de las formalizadas. Y quedó ahí. Es una de las formalizadas. Ella es una de las formalizadas y efectivamente da cuenta en su comentario de todo lo que hicieron para poder que zafara de la justicia, que zafara de los funcionarios que estaban detrás de él. Lo interesante era, ayer teníamos la información que había estado regando y que habría sido detenido en esa circunstancia. Hoy día ya tenemos la certeza, una vez que se formaliza, ya sabemos exactamente, y a mí se me hace más sentido, cómo es detenido y lo rápido que es el accionar de la Brigada de Alerta, de la Brigada de Reacción Táctica de la Policía de Investigaciones, que lo pilla y lo sorprende rápidamente al momento de irrumpir en su domicilio, absolutamente
durmiendo en la cama sin un armamento relativamente cerca, como para tratar de, obviamente, intentar de que no exista un enfrentamiento armado entre los funcionarios y esta persona. Ahora y que se dormía temprano el hombre, ¿ah? Sí, llama la atención. No, y a mí me llama la atención el horario donde se efectúa este allanamiento. Normalmente, eso comentabas, que te llamaba la atención el horario. ¿Por qué? Normalmente los allanamientos se hacen temprano, muy temprano en la mañana, para garantizar eso, que la persona, el sujeto de interés, se encuentre absolutamente de improviso, que no sepa que se le cae toda la policía encima. Que esté en pijama. Que esté en pijama, ¿no es cierto? Y la verdad que ocurrió a este horario. O sea, la verdad que un trabajo impecable hecho por la policía y por todo el aparataje de inteligencia que tantas veces, ¿no es cierto?, se vilipendea de que no hay inteligencia. Bueno, ahí hay. Carlos, disculpa que te interrumpa. Vamos a seguir con este tema de la detención de Lucho Plátano, construyendo un poco el perfil de quién es este personaje que ya fue formalizado, está en prisión preventiva, porque ahora nos vamos con información de último minuto a Concepción, donde se entrega un balance de la primera jornada de toque de queda en el sur del país. 8 de la mañana, 9 de la mañana, con 20 minutos. Exactamente, y vamos a retomar el tema de lo que estábamos conversando, que es la detención de Luis Vázquez Villena, alias Lucho Plátano. Y ayer se hizo la formalización y tenemos un informe al respecto con los detalles del perfil de este, podríamos decir, asesino serial, se lo bautizó un poco de esa manera, presunto sicario, y también sobre la detención y la formalización. Vamos a ver el informe. 22 días de intensa búsqueda por las policías y la justicia. Tírate al suelo, tírate al suelo. Tírate al suelo. Tírate al suelo. Más de 10 personas involucradas en la banda criminal que manejaba Luis Vázquez, mejor conocido como Lucho Plátano, el presunto responsable de un crimen que paralizó al país. Es el prófugo más buscado de Chile. Son robos, homicidios frustrados y el asesinato del subcomisario Daniel Valdés. Bueno, tal como se adelantó, se va a pedir la prisión preventiva del acusado, de don Luis, en cuanto a la solicitud, efectivamente, tanto por peligro de la seguridad de la sociedad, peligro de la víctima y peligro de fuga. No voy a cuestionar la legalidad de la detención, teniendo presente fundamentalmente que existe una orden de detención vigente que está dada por un tribunal de la República, y además existe una orden de entrada y registro, y él me señaló que no tenía mayores reclamos que hacer respecto al proceso de detención. Hermano, ¿sabes cómo lo pillaron? Arriba de una moto. Estaba durmiendo, Luisito se fue un sapeo. ...180 días de investigación y prisión preventiva para el joven delincuente de solo 20 años. 22 días de búsqueda por 5 comunas de la región metropolitana. Una formalización de 4 horas que determinó la peligrosidad de Luis Vázquez Villenas y ha trasladado al módulo de alta seguridad en la cárcel de Rancagua. Vamos a agotar todos los recursos para perseguir a estos delincuentes. Este asesinato en la cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia. Y los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Y hasta que dieron con su paradero. Desde el 17 de enero se intensificaron los operativos para dar con el lugar de Lucho Plátano, un peligroso antisocial que a su corta edad ya cuenta con un nutrido prontuario y que hace más de 3 semanas se mantuvo bajo la lupa de la Policía de Investigaciones. Imagínate todo el sacrificio que hicimos y no se quiso ir. Y cuando pasó esto, el segundo día teníamos listo hermano para que él se fuera. El tercer día venían viajando para venir a buscarlo y no se quiso ir. Robos, portonazos, homicidios frustrados y consumados, por lo que los especialistas lo han llegado a considerar como un asesino serial. E incluso se atrevieron a hablar con otras víctimas, todo con el objetivo de dar más antecedentes para que pudiera ser capturado. Y ahí le dijeron a mi hijo que sacara la camioneta porque estaba mal estacionado, entonces mi hijo fue y les dijo que se esperaran un poco, que iba a ir a buscar la llave. Creo que mi hijo igual se demoró en ir a buscar la llave y empezaron a decirle cosas, que ellos venían de un robo y que lo estaba paqueando y puras cosas así. Intercambiaron unas palabras y él le disparó. Igual como sale lo del detective, así resulta que a tu hijo lo mató el Lucho Plátano y tiene 2 asesinatos más. Y yo dije, pero ¿cómo y no lo han pillado si tiene 2 homicidios más? Es un largo expediente que hoy lo mantiene en prisión preventiva por casi 6 meses. El día 17 de enero del año 2023, los imputados Luis Ignacio Vázquez Villenas, alias Lucho Plátano, y Gabriel Alfredo Inostroza Morales,
previamente concertados, descendiendo el imputado Luis Ignacio Vázquez Villenas con un gorro pasamontañas con el que cubría su rostro y por sobre este el capuchón del polerón que llevaba puesto, extrajo un arma de fuego y procede a disparar en 14 ocasiones a la víctima, don Daniel Valdés Donoso, funcionario activo de la Policía de Investigaciones de Chile. Acusado de delito con robo con homicidio, el autor habría escapado por distintas comunas de la capital: San Bernardo, La Granja, Maipú, La Florida y San Ramón, donde fue encontrado tras un gran operativo policial por un equipo tan profesional y experto que incluso ha sido bautizado como el SWAT chileno. Tírate al suelo. Ya, tranquilo. Al Yari. Pero Lucho Plátano no se fue solo. Junto a él fueron detenidos y formalizados otros 3 sujetos que lo habrían ayudado a ocultarse y a huir entre distintas casas y escondites. Es Gabriel Inostroza, Antonia Cofré y Brian Olivares. Todos actualmente en prisión preventiva, sea por encubrir a Luis Vázquez, como también por el porte de armas y también de estupefacientes. Esta persona estaba identificada como el principal sospechoso a pocas horas de cometerse este homicidio. La investigación permitió dar con esto antecedentes que hubo también en el lugar respecto a la dinámica que ahí hay del funcionamiento de esta persona. Pero ahora recién se ha podido practicar esta detención y eso queremos primero felicitar el trabajo policial que hay detrás de ello y decir que este es el tipo de resultados que uno espera después de que se cometa un homicidio, ¿no? Que la investigación dé con pistas claras y que la búsqueda dé con los posibles responsables. ¡Sácalo! ¡Quédate ahí! Tírate al suelo. Una audiencia de 4 horas, formalizado por 7 homicidios entre frustrados y consumados, robo de autos de alta gama, robo en lugar no habitado y otro en un recinto de bienes nacionales. Entre otras cosas, Luis Vázquez era un viejo conocido de la Brigada de Homicidios, por la amplia y constante lista de delitos por el cual ya se le conocía. Todos tuvieron lugar durante el año pasado, menos el robo con homicidio del comisario Daniel Valdés. No se ha ido de la comuna, no se ha ido de Santiago, ¿y continúa acá? No, lo que hemos sabido último no, pues que él continúa acá, que él anda aquí. Hace 4 días lo vieron, pues. Lo vieron en una moto y todo. ¿Usted dice que es una sorpresa para usted lo que ha pasado? Sí, porque uno lo conoció de chiquitito, po. Y chiquitito, súper tranquilo. 14 disparos y 4 de ellos hallaron a su víctima. Una tesis que comenzó como un delito por encargo. Hoy se encamina tras la formalización bajo la tipificación del robo con homicidio, justamente por el robo del arma del comisario tras el asesinato. Hermano, si tú supieras qué sé yo, me tuve que casar hasta de hombre. Imagínate para sacarlo, para rescatarlo. Quien estuvo prófugo de la justicia por casi un mes, hoy pasa su primer día tras las rejas. 4 homicidios frustrados, 3 consumados, el robo con homicidio del comisario Daniel Valdés, robos varios, infracción a la ley de armas y mucho más. Un delincuente con una amplia red de protección en la región metropolitana, conocido por las brigadas, con un rostro que dio vuelta a las redes sociales y se escondió por todo Santiago. Último minuto. Escuchamos al fiscal jefe de la Metropolitana Sur, Héctor Barros, con respecto a la detención de Lucho Plátano durante esta tarde. Vamos a... que ya tenía orden de detención desde el mismo día en que ocurrieron los hechos y la Policía de Investigaciones procedió a su detención. Hemos entrevistado con él para efecto de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. ¡Quédate ahí! Tírate al suelo. Lucho Plátano es encontrado en San Ramón, cerrando el enigma de su paradero tras ser prioridad nacional para la policía. Ahora queda esperar que termine la investigación, que dará fin a un capítulo criminal de la historia nacional que paralizó a la ciudadanía por 22 días.
9 de la mañana con 27 minutos. Bueno, ahí estábamos viendo la formalización de cargos en contra de Luis Vázquez, más conocido como Lucho Plátano. Recordemos que hay 180 días que se estableció para investigar. 180 días son 6 meses, es harto tiempo, ¿no? Sí, dijo el fiscal Barros que era en la medida de terminar todas las pericias y completar todo el cuadro con lo que se encontró en esta casa y la posibilidad de también dilucidar otras aristas que puedan existir. Recordemos que, como decía Claudio, son 9 hechos que se describieron en la formalización y está todo lo sucedido en la zona de la granja, la zona sur, con los otros homicidios que se fueron formalizados solamente, pero hay también peritaje, hay que establecer este tema de las armas, cómo llegó la droga a esta casa donde estaba oculto en la zona de San Ramón. Entonces, en vista de eso, hubo un acuerdo muy rápido de las defensas y también de la propia defensa de Vázquez, en que 180 días completaría la investigación para poder ir rápidamente al juicio oral. Y le pregunto a Claudio, también a Carlos y también a ti, Mario, pero respecto a estos 180 días, me imagino, es para avanzar en las investigaciones de los casos, pero también para establecer también otras responsabilidades, porque Lucho Plátano cae con 3 personas más, pero me imagino que también el objetivo de la Fiscalía es de alguna manera desbaratar esta asociación ilícita, ¿o no? Efectivamente, aquí estamos hablando que la investigación ya estaba en curso. Claro. Lo que ha ocurrido el día de ayer es la formalización de la investigación, es decir, existía una investigación desformalizada donde se recopiló mucha prueba. No olvidemos también que la formalización de la investigación, la prueba que va es directamente para justificar las medidas cautelares. Y por lo tanto, la Fiscalía PDI necesita mucha prueba previa para justificar una buena medida cautelar. ¿Por qué los 180 días? Porque necesita ya formalizar la investigación, ir cerrando investigaciones, cerrando aristas, como tú muy bien dices, para ver si es que efectivamente estamos hablando de asociación ilícita o son pura y simplemente cómplices y encubridores. Eso es lo que tiene que determinar hoy día y también tiene que ver si es que los imputados van a colaborar o no van a colaborar entregando más información que pudiera ser útil para esa investigación. Queremos sumar a la conversación a Augusto Cavalieri, abogado querellante de la Municipalidad de La Cisterna. Abogado, buen día, tomamos contacto con usted. ¿Conforme con lo que pasó en la formalización con estos 6 meses aproximadamente de investigación? Sí, muy buenos días. Buenos días a todos y a mis colegas. Estamos conformes con el resultado de la audiencia de formalización y control de detención, puesto que lo que buscábamos era la prisión preventiva, especialmente de Lucho Plátano, y se ha logrado respecto de los cómplices, de los encubridores, y eso nos satisface, era el objetivo que nosotros pretendíamos. Abogado, ¿se descarta o está abierta la posibilidad de que existan más detenidos con respecto a esto, considerando el largo tiempo de investigación y que ya lo conversábamos acá con Claudio, con Mario Antonio y también con Carlos, de que esta era una investigación desformalizada? O sea, hace rato se estaba en búsqueda de Lucho Plátano y de todo este cordón de seguridad que tenía. Por cierto, algo siente que es mucho lo que hay que investigar. Estamos en presencia de un asesino serial, lo cual no es habitual en nuestra historia policial. Son pocos. El psicópata del hospicio, el colombiano que asesinaba personas en la Alameda y mataba indigentes. Son raros los asesinos seriales. Y hago constar que estos crímenes, estos 4 homicidios consumados y estos 3 homicidios frustrados, es lo que se ha descubierto hasta ahora. No sabemos qué ha ocurrido desde antes y todo eso debe ser objeto de investigación. Por lo tanto, 180 días es lo que se ha otorgado hasta ahora, pero seguramente se va a pedir y se va a ampliar el plazo de investigación. Eso lo encuentro absolutamente necesario. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días, le habla Yamila. Preguntarle si finalmente fue trasladado al presidio de Rancagua, tengo entendido. ¿Eso no es así todavía? Así es, al presidio de Rancagua se materializaba hoy día en la mañana y va a quedar en un lugar de alta seguridad, precisamente para que no tenga contacto con los demás reos. ¿Y eso usted lo deja conforme, abogado? Se lo pregunto porque entiendo que usted, al representar a la Municipalidad de La Cisterna, dice relación porque en esa comuna fue asesinado el comisario de la PDI, ¿verdad? Daniel Valdés, el 17 de enero. Así es, nosotros vamos exclusivamente por ese delito, por eso nos querellamos en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago y estamos en pro de perseguir todas las cosas, todos los hechos de enorme gravedad
que ocurran en nuestra comuna. Vamos a querellarnos y no vamos a acercar en esto. Claudio. Buenos días, colega. Habla Claudio Valdivia. Cuando uno parte un juicio, uno parte una investigación, generalmente tiene expectativas, sobre todo por lo que tiene que informar al cliente, uno que en este caso es la municipalidad y son todos los vecinos de la cisterna. ¿Cuáles son las expectativas de condena en esta etapa tan preliminar que usted pudiera transmitir a todos los vecinos de la cisterna respecto de Lucho Plátano? Muchas gracias por la pregunta, colega. Presidio perpetuo calificado y nada menos. Estamos en presencia de un asesino serial que, considerando que son 4 homicidios consumados, la gravedad es enorme y no quedaríamos conformes si no obtenemos el presidio perpetuo calificado en contra del Lucho Plátano. Abogados, eso lo llevamos en años. ¿Qué implica un presidio perpetuo calificado? Significa 40 años sin posibilidad de pedir la libertad condicional. O sea, a la edad de él no va a poder pedir la libertad condicional antes de que cumpla 60 años. Si es que llega vivo a esa edad, lo cual es altamente difícil. Claro. Abogado, sabemos que hay más detenidos hasta ahora, son 3 detenidos, ¿verdad? Antonia, Gabriel Nostroza y Brian Olivares por encubridores. ¿Qué tipo de condena se les da en este caso a ellos? Bueno, el encubridor tiene 2 grados menos, con lo cual podría tener una pena de presidio menor en su grado, máximo 3 años y un día 5 años, si es que consideramos que esa es la pena aplicable para ello. Sin embargo, estamos estudiando la posibilidad de ver si el señor Inostroza es realmente encubridor, porque nos da la impresión, porque él trasladó en el momento del homicidio al comisario a Lucho Plátano, y nos da la impresión que su conducta más es correspondiente a la de coautoría, porque hay una distribución de funciones entre los sujetos activos que llevaron a cabo este gran delito, este grave homicidio. Sí, abogado, le saluda Mario Antonio Guzmán. Ayer en la transmisión de la audiencia, fueron un poco más de 4 horas, hubo momentos que, evidentemente por respeto a la familia del detective, también de las otras víctimas, se pidió que saliéramos de la audiencia propiamente tal, pero se mostraron pruebas muy fuertes. ¿Fue así? ¿Cuál es su impresión también desde el punto de vista humano de la gravedad de los delitos que estamos hablando de este sujeto? Bueno, es la muerte, lo que se mostró son grabaciones relativas a la muerte del comisario. Es bastante impactante porque en el momento en que se aproxima al comisario, le descarga, estaba con un arma con el cargador extendido, y le dispara el cargador completo, 14 balas de una vez. Y cuando el comisario cae al piso, ya está muerto. Ya tiene 4 balas en el cuerpo y es imposible que se pueda recuperar. Y es extraño que él quisiera asegurarse de buena primera. Por lo tanto, hay mucho paño que recortar, hay mucho que investigar, ver por qué él quería asegurarse en la muerte del comisario. Todas esas son preguntas que deben ser aclaradas en el curso de la investigación. Y bajo su... Perdón, abogado, y bajo su criterio, a propósito de la pregunta de Mario Antonio, ¿a su juicio es un robo con homicidio o es lisa y llanamente un homicidio? A su juicio. Eso está por desentrañarse, porque está calificado por robo con homicidio. Nosotros fuimos por homicidio calificado, no teníamos claro si habían apropiados, generalmente le dicen sustraer, pero la palabra apropiar, ese es el verbo rector, si se había apropiado de alguna especie. Efectivamente se apropia del arma del comisario, pero hay que desentrañar si eso es lo que quería. ¿Abogado? Y eso es objeto de investigación. Sí. Eso es clave, porque verdaderamente habrá sido esa la intención. O sea, disparar 14 veces un arma para robarle el arma al PDI. ¿Tan violento? Exactamente. ¿O había algo detrás? Eso hay que investigar. Esa es materia que precisamente nosotros pensamos como querellantes, que es algo que hay que desentrañar, y eso es una labor que le compete esencialmente al Ministerio Público como órgano público persecutor. Carlos, en este momento la investigación continúa para ver si se puede capturar más gente, más encubridores en este caso. Esto sigue, ¿no?
La investigación, como bien dice el abogado, todavía está abierta, está recién comenzando y efectivamente hay que ver los grados de implicancia incluso de las personas que están hoy día detenidas. No olvidemos que una de las personas que fue formalizada ayer se le encontró en su vehículo un armamento que está con su cargador extendido, que es un arma de puño, muy distinto al que tenía el momento de ser detenido Lucho Plátano. Por lo tanto, esa arma habrá sido la que está involucrada o está implicada directamente en el homicidio del funcionario. Esa es una de las cosas que se tienen que establecer. Las cosas son como son, ¿ya? Y en eso hay que dejar súper claro. Hoy día la tesis es robo con homicidio porque esa es la información que se tiene. Dan muerte al funcionario policial, le sustraen su armamento de servicio y que es incluso identificado dentro de las imágenes que se entregan como una de las armas, la arma que era parte del funcionario, porque tenía el logo de la institución. Por lo tanto, se establece obviamente este robo con homicidio. Y yo creo que además, hoy día este sujeto va a ser trasladado a Rancagua debido a las mismas escuchas que hace la Policía de Investigaciones al momento de decir, ya está encargado, ¿no es cierto? Se escuchó decir y hablar a una de las personas involucradas que está también formalizada, que ya estaba encargado en la penitenciaría, en la cárcel de alta seguridad, para que sea protegido y obviamente sea preservado con tranquilidad. Yo creo que uno de los criterios que utilizan hoy día para poder ser trasladado a ese lugar y no quedar en los lugares normalmente donde este tipo de personas quedan detenidas. ¿Qué pasa en el caso de estos personajes que 6 veces ya habían intentado, estuvieron a punto de capturarlo, a las 6 veces se escapó? Ahora el error es que él no quiere irse de este lugar, como decía el audio de él, al parecer su tía. ¿Estos personajes que pueden estar toda la vida escapando? Él podría haber, por ejemplo, de partida se podría haber ido al país de inicio. Sí. Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Hay una como decían recién, una sensación de seguridad de que soy intocable? Obedece ese perfil de él. Yo creo que, de hecho, dentro de la carpeta investigativa, dentro de la información que se tiene, se pensó que él podría haber estado en Argentina. Eso fue una de las informaciones que se estuvo chequeando, se estuvo revisando. Aquí hay mucho trabajo de por medio, pero las escuchas siempre dieron cuenta de que él se movía en la zona. Por lo tanto, esta información fue rápidamente desechada. Es una persona que pudo haber estado moviendo ese lugar, más de 6 veces se cambió de lugar. Y llegó a ese convencimiento. Imagínate que la última vez, se dice también en estos audios que se escucharon, en la audiencia de control, él dice, me voy a quedar un poco más. Y en eso se cometió el error. Y ahí fue donde cae detenido. Y ahí, Mario Antonio, hay un círculo también. Este círculo de protección, ahí quizá tuvo una falla en el hecho de no pensar de que sus teléfonos podrían haber estado pinchados para acceder a este tipo de conversaciones que aseguraban de que él estaba en nuestro país y no muy lejos de donde había cometido el crimen. Y además, a mí hay algo que me llama la atención. Aquí hay una estrategia gigantesca. Uno podría decir, oye, se demoraron tiempo luego de entregar su nombre a través de los medios de comunicación. Recuerdo al subsecretario del Interior que decía, queremos mantener todo a resguardo, con discreción, para no entorpecer toda la estrategia que se está haciendo. Luego se revela el nombre de estos. Acá el paso a paso fue bien sigiloso. Habla de una expertise potente. Sí, claro, y yo creo, retomando también la consulta de Yamila, estamos hablando de personas que consideran estas comunas su territorio y el negocio ilícito también genera esa sensación de seguridad. Estamos hablando de gente que traficaba droga, que se hacía llamar vendedor de armas, sin serlo obviamente, formalmente ante el Estado, por supuesto, y por lo tanto todas esas cuotas de seguridad van generando esto de, no, pues si me voy a Argentina estoy solo, si me voy a Perú, ¿quién me ayuda? En cambio acá está un conocido, está la dinámica que se ha generado en las cárceles, que se está tratando de eliminar, de que no sigan operando estos supuestos cerebros desde las cárceles. Entonces todo eso se va generando. El verdadero tráfico que hay de teléfonos celulares. Tráfico de teléfonos celulares, también de droga y otras cosas. Y además, lo que decía y preguntaba Gino, evidentemente aquí el trabajo sigiloso fue el que dio el resultado. Y a la vez lo que ayer escuchábamos, después de ya en la tarde, cuando completamos las declaraciones del director general de la Policía de Investigaciones, no hay ningún antecedente hasta el día de hoy que señale una conducta impropia de Daniel Valdés. Exacto. Él es una víctima asesinada por un asesino, como califica el abogado de la municipalidad, serial. Y yo creo que hasta ahí, también por respeto a esa familia, debemos volver a reiterar aquello, para que veamos lo que plantea también el abogado.
Él lo quiso matar de esa manera para dar una señal de poder solamente, porque sabía que era un vecino que era policía y que era conocido en el barrio, y le llegó esa información de que el vecino algún rato llega a tal hora, casi siempre como buen funcionario va a andar con su arma en el cinto o en el vehículo que utiliza. Entonces, esas preguntas son las que quedan en estos 180 días de investigación. Sí, qué importante, porque se especuló mucho al inicio cuáles habían sido las intenciones de este delito. Ya se entrega esta información de que Daniel Valdés tenía una conducta intachable y que por ahí no van las intenciones de lo que hizo Lucho Plátano y todo el grupo por el cual estaba siendo resguardado. Queremos agradecerle a Augusto Cavalieri, abogado querellante de la Municipalidad de La Cisterna, que haya estado junto a nosotros entregando estos antecedentes clave. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, abogado. Buenos días. Nosotros seguimos conversando con respecto a esto con Mario Antonio Guzmán, con Claudio Valdía, con Carlos Collado, porque queremos conocer el paso a paso de la detención de Lucho Plátano y también su perfil. Un hombre que ya ha sido denominado por algunos expertos como un asesino serial. Vamos al informe de 24 horas. Mira. ¡Hey, policía! ¡Quédate ahí! ¡Sácalo! ¡Quédate ahí! Tírate al suelo. Ahí está, el hombre más buscado de Chile, Luis Vázquez Villenas. Hermano, ¿sabes cómo lo pillaron? Arriba de una moto. Durmiendo, estaba durmiendo. Luisito se fue un sapeo. Esta fue la llamada telefónica de una mujer para avisar que Lucho Plátano había sido detenido. Imagínate todo el sacrificio que hicimos y no se quiso ir. Y cuando pasó esto, el segundo día teníamos listo hermano para que él se fuera. El tercer día venían viajando para venir a buscarlo y no se quiso ir. Su red de protección planificó su escape, pero Lucho Plátano decidió quedarse en su territorio. A quien apuntan como responsable del crimen del comisario Daniel Valdés Donoso, finalmente cayó, oculto en una casa de San Ramón, a pocas cuadras de la comisaría de la comuna. Fue detenido. La protagonista de las llamadas, Antonia Cofré, también fue arrestada con el paso de las horas. Ella, junto a Brian Olivares, fueron arrestados por encubrir y proteger a Lucho Plátano de la policía. También detuvieron al conductor que el día del crimen trasladó a Luis Vázquez. Hablamos de Gabriel Inostroza, quien hasta este miércoles solo estaba en calidad de testigo. Todos formalizados, los ojos puestos sin duda en Lucho Plátano. El crimen del comisario comenzaba a aclararse. Con la finalidad de sustraer con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño especies de las víctimas, apropiándose de un arma de fuego tipo pistola. Según el Ministerio Público, Lucho Plátano y el conductor actuaron previamente concertados. El conductor, Gabriel Inostroza, conocía a Luis Vázquez y ya lo había trasladado a otras partes. Por lo tanto, evidentemente existe una participación y un conocimiento, una concertación previa por parte de Gabriel Inostroza en relación a aceptar las consecuencias del hecho en el que finalmente participa el imputado Luis Vázquez. ¿Dónde estuvo Luis Vázquez Villenas todo este tiempo? Fue la gran pregunta respondida. Después de matar al comisario, recibió apoyo de familiares y amigos que financiaron su escape de la policía. Hasta lo movilizaron en vehículos, escondido en San Bernardo, donde le compraban comida, también oculto en La Florida, La Granja y San Ramón. Hermano, si tú supieras qué hice yo, me tuve que disfrazar hasta de hombre. Imagínate para sacarlo, para rescatarlo. No solo formalizado por el crimen del comisario, otros 3 homicidios también en su contra. Por el asesinato de José Borges en mayo del año pasado, Giovanni Araneda en septiembre y Vito Oces en octubre. Nada más que tranquilidad, porque nada va a devolver a mi hijo. Pero es una tranquilidad porque él tiene que pagar por lo que hizo. Incluso se reveló que Lucho Plátano trató de matar 2 veces a una persona. Por este caso y otras 3 víctimas también lo formalizaron por homicidio frustrado, por los que también mantenía órdenes de arresto pendientes. Yo no voy a cuestionar la legalidad de la detención, teniendo presente fundamentalmente que existe una orden de detención vigente, que está dada por un tribunal de la República y además existe una orden de entrada y registro, y él me señaló que no tenía mayores reclamos que hacer respecto al proceso de detención. Pero ¿cómo lograron detenerlo? A Brian Olivares, amigo de Lucho Plátano, ya lo venían siguiendo. Lo encontraron en el frontis del cementerio metropolitano en Lo Espejo y así se guió el camino a la casa donde Lucho Plátano fue encontrado. Luis Vázquez tenía en su poder 316.000 pesos en efectivo y en el piso había una pistola. Se dejó crecer la barba para no ser identificado. Brian Olivares fue un encubridor, al igual que Antonia Cofré. Reconociendo su participación en el traslado del imputado y en las coberturas que le prestó en las oportunidades que fue a La Florida y no pudo ingresar.
Después de 6 horas de audiencia, los 4 detenidos quedaron en prisión preventiva. ¿Cuál fue el motivo del crimen del comisario? Para el Ministerio Público hay por el momento una tesis. Y lo que nosotros tenemos establecido hasta ahora, que lo que existió es un delito de robo con homicidio concretamente respecto a esto, pero sin embargo siempre vamos a mantener, hasta que ya esté agotada la investigación, todavía no está en esa condición, todas las líneas investigativas abiertas. Hasta el momento, en la información interna que posee nuestra institución, el funcionario no se encuentra vinculado a ninguna actividad impropia dentro de sus labores. 22 días pasaron y ahora Lucho Plátano pasará sus próximas horas en la cárcel, pero no en Santiago, sino que en el penal de Rancagua, en el módulo de alta seguridad. El tribunal fijó 6 meses de investigación. Ahí veíamos el perfil de Lucho Plátano, alguien que sin duda llama la atención de la forma en que operaba. Hemos visto además su actitud en distintos videos, sobre todo en la última muerte, de la cual él fue protagonista, del comisario Daniel Valdés, donde camina absolutamente despreocupado, con alguna intención directamente de ir a matar. Bueno, todo eso forma parte de la investigación, y donde también por lo mismo, por todos los delitos que tiene a su haber, ha sido denominado por algunos expertos como un asesino serial, Claudio, en algo que... si bien va a ser larga la investigación, se pueden encontrar una gran cantidad de antecedentes que por lo menos hoy públicamente desconocemos. Efectivamente, está partiendo la investigación. Aquí, como dijo muy bien ayer el fiscal, estamos hablando de varios hechos y dio el principio de ejecución de los hechos en la granja. Es decir, él partió un tour delictivo, lamentablemente, que termina con el asesinato del comisario. Y lo que decía el abogado de la municipalidad es muy importante, poder determinar la responsabilidad de cada una de las personas que fueron ayer formalizadas. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo que una persona sea encubridora, que sea cómplice o coautora. La diferencia es significativa respecto a la pena y respecto al nivel de participación que tuvieron en el delito, y eso es lo que tiene que determinar también esa investigación. ¿Y eso tiene que ver necesariamente con la información que entreguen las partes involucradas y poder contrastar los testimonios? Porque imagino que siempre, por una cosa de naturaleza humana, salvo excepciones, por supuesto, uno trata de como bajar su responsabilidad. No, yo iba pasando por acá nomás, no, yo lo conocí. Eso intentaron hacerlo a la audiencia. Me da la impresión. O sea, es como natural, por lo tanto, no necesariamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ser una cosa un poquito más profunda y científica para establecer lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, me da la impresión que el fiscal el día de ayer ha partido de lo más básico, de lo más simple y de lo que él tiene hoy día. Por eso la investigación, él tiene que avanzar respecto del grado de participación, por ejemplo, de la persona que trasladó a Lucho Plátano para el asesinato del detective. Ahí me quería detener porque justamente el abogado mencionaba lo mismo, porque hasta ayer se hablaba de que él solamente lo había trasladado, como que no tenía que ver. De hecho, si no me equivoco, en el programa tuvimos unas declaraciones que lo hizo acá a cara tapada, pero no estoy tan segura si era él o no, pero donde decía, yo solamente lo trasladé, me pidió que lo llevara a tal dirección, yo lo dejé ahí y me fui. La cuestión ahí, Yamila, es poder determinar. ¿Y cuál es la diferencia? En términos súper simples, un coautor en este tipo de delitos, él se tiene que acreditar que hay concierto previo para la ejecución de un delito. Incluso lo puede presenciar ese delito, pero el concierto previo lo lleva a la coautoría. Un cómplice, que es cuando yo coopero en la ejecución del delito, versus el encubridor, el que yo proporciono la fuga al delincuente. Esa es la diferencia, y me parece que el conductor quizás estaría más cerca de hipótesis de complicidad y de coautoría. Perdón, y Carlos, ahora, bueno, esto es mediático, no todo el mundo ve tele, sí, no todo el mundo lee los diarios, sí, no todo el mundo escucha radio, sí, eso es cierto, pero existe esto. Y tú, quieres o no quieres, que es lo que yo siempre digo, quieres o no quieres saber de una información, igual te va a llegar por un WhatsApp, abres algo y te enteraste. No es como antes, digamos, que uno se instalaba a ver la tele, a leer el diario, escuchar la radio. Ahora la noticia es mucho más masiva, te llega por distintos canales. Entonces, imagino que el trabajo de la Policía de Investigaciones debe ser súper complejo ahora porque las personas que participaron en alguno de los encubrimientos o que eran parte de la red de protección tienen que haber salido despavoridos todos, porque si detuvieron a Lucho Plátano y a 3 personas más, chuta, vienen por nosotros, y ahí se genera una verdadera estampida. A lo mejor estoy exagerando, a lo mejor estoy equivocado. Y el trabajo de la PDI ahora es súper complejo, ¿no? Lo que pasa es que tus fortalezas son tus debilidades, como nosotros decimos en las artes marciales. Hoy día una fortaleza es justamente contar con estos medios tecnológicos para poder comunicarnos y tener la información ya.
pero también es una debilidad. También es una debilidad, y lo conversamos ayer con el especialista, ¿no es cierto?, en tema de tecnología. Es la debilidad que hoy día logró tener las escuchas disponibles para la formalización y tuvo la posibilidad de saber cuáles fueron los movimientos georreferenciados de cada una de las personas que hoy día están siendo formalizados. Lo conversamos, la primera vez que conversamos esto en el matinal hace un par de días atrás, nosotros dijimos, y yo lo dije en especial, a mí me parece extraño que esa persona que traslada a Lucho Plátano del lugar, ¿te acuerdas? Haya sido dejado en libertad tan fácilmente, porque ya lo conocía, y eso quisieron tratar de hacerlo ayer en la audiencia de control de formalización de cargo, que no solamente lo trasladó, no tenía idea de nada, pero él sí sabía a qué se dedicaba, él sí sabía que él andaba armado y por lo tanto estaban las figuras que decía Claudio hoy día y que podrían complicarlo. Perdona que te interrumpa, pero quizás en esas ocasiones, dentro de la investigación, y también lo hemos visto, muchas veces es útil dejarlo libre. Exacto. ¿Por qué? Porque importa cuáles son los vínculos, cuál es el circuito que él va a seguir para poder continuar con la investigación. Me ayuda a mapear. Me ayuda a mapear quiénes pueden formar parte de esa red de protección. Por lo tanto, puede haber sido raro que lo dejaran libre, pero quizás era muy útil para la investigación. De hecho, ese fue uno de los motivos que ese día nosotros conversamos para decir... Que fue horas antes de la detención, ¿te acuerdas? Y nosotros dijimos... Si es que existe esta posibilidad, porque si lo han dejado en libertad queriendo el fiscal, justamente argumentamos lo que tú acabas de comentar ahora, que pudo haber sido y servir para poder establecer cuáles son los medios de comunicación. Ahora, cuidado cuando hablamos de un delincuente serial. No es tan simple, no por haber matado a 4 personas en un cierto límite de tiempo, porque eso habla de los delincuentes seriales, pero normalmente en la tipología de serial se habla de que existe una relación entre la víctima y victimario, una relación de tipo más consensuada, por ejemplo, no el término consensuado no es el término correcto, por ejemplo, más funcional es el término correcto. Hay un homicidio serial cuando la persona que realiza este tipo de asesinatos tiene un fin sexual, por ejemplo. Hay un fin de ganar algún tipo de fama, hay algo detrás. No es una persona que va matando gente uno por otro, normalmente existe algún tipo de relación. En este tipo de casos hay criminólogos que hablan que estas personas que son asesinos por encargo, que son sicarios, tienen detrás esta relación funcional cuando quieren fama, cuando andan detrás de dinero, y en este caso podríamos nosotros tratar de enmarcar al Lucho Plátano en este término de delincuente serial. Entonces va a ser interesante ver cómo en esta audiencia, cómo en este juicio van a tratar de lanzar el término de delincuente serial para este caso. Claro, por ahora el fiscal Barros lo que ha hecho es agrupar la causa, y ¿qué es lo que hizo? Derivó también la discusión a otro tribunal para darse este tiempo. Entonces, ahí vamos a tener que determinar aquello, y a la vez, y un poco el fiscal Barros lo dijo anteriormente, porque él también ha investigado el tema de las bombas. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, claro. Ya. El fiscal Barros dice que el Estado chileno actualmente tiene una debilidad, que es, hay muchas herramientas o posibilidades investigativas por la ley de drogas, pero no para los otros delitos. Entonces, también aquí... Pega para Ángel Valencia. Y pega para Ángel Valencia, para el Congreso también. Por supuesto. Y que se haga, este caso puede ayudar a aquello para demostrar, por ejemplo, las herramientas que necesita el Estado para combatir el crimen organizado, o para entender aquello, y dejar este estado de que no es una familia nomás que se dedica a la droga. Este tema de los vínculos que dice Claudio es fundamental, también el uso de los testigos protegidos, la posibilidad de hacer rápido las escuchas telefónicas, la georreferenciación, el uso de las redes sociales. Es decir, también quizás esta investigación nos permita estar muy pendiente de lo que vaya pasando en su etapa, nos permita hacer esta prueba. ¿Qué es lo que necesita realmente la policía, el Estado chileno, para que este tipo de cosas no ocurran, pero porque se previno, claro, pero a la vez porque logramos encuadrar este tipo de grupos que sienten que el Estado nunca los toca? Bueno, Antonio, sí, yo creo que haber actuado desde mayo a enero es porque se sintió intocable en algún minuto. Sí, y claro, no solo actuado, haber matado a 3 personas al menos. Claro, claro. Y qué importante poner sobre la mesa este tipo de antecedentes para saber, y que sea de conocimiento masivo, popular, bueno, cómo operan estas bandas y qué es lo que se necesita también para poder desbaratarlas, para que esto no vuelva a ocurrir, como tú decías, Mario Antonio. Y a mí también me llama un poco la atención, ahora estamos viendo justamente la imagen de como un antes y después de Lucho Plátano, cuando ya se sabe su identidad y él intenta cambiar su apariencia. Bueno, lo vemos con barba.
Pero yo creo que esto también habla un poco de lo intocable que se sentía él, porque se deja barba, pero el corte de pelo es el mismo, el peinado básicamente es igual. No hace grandes cambios como lo hemos visto con otros delincuentes, ¿no, Carlos? Sí, hay otros delincuentes que su aspecto físico cambia en forma notable. Sí. O sea, no solamente dejándose barba, sino que cambiando su estructura física. Algunos adelgazan más de la cuenta, otros engordan más de la cuenta. Otros se operan. Lo conversábamos ayer también. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Es muy difícil para el ojo que no es entrenado poder reconocerlo, y eso le pasa a las víctimas de delitos, de algún tipo de portonazo, que les cuesta reconocerlo. Han pasado meses donde ellos no han cambiado tantos aspectos físicos que son de difícil reconocimiento para las personas que son afectados. Pero vos crees que él, cambiándose este barba y el pelo un poco más largo, él creía que podía pasar piola? O puede ir en el proceso, porque acuérdate que pasaron solamente 22 días. Entonces, en ese proceso puede que la barba, el aspecto físico iba a ir cambiando un poco más, pero fue detenido el día 22. Pero ¿sabes qué? Porque ya, él se deja la barba, que yo creo que cualquiera de nosotros, obviamente Yamila no, si uno se deja o se quita barba, su bigote tal vez, su bigote, exacto, de vez en cuando. Si uno se deja o se quita la barba, mayor cambio no hay una posibilidad de reconocerte. Yo creo que eso también habla de la personalidad de él, porque si eso lo contrarrestamos con las escuchas telefónicas, donde está este cordón de fuego, por llamarlo de alguna manera, de que lo protegía, una mujer hablaba de que se había disfrazado de hombre. Su tía, era su tía. Su tía, para poder pasar piola. Para sacarlo, para sacarlo de una de las casas. Eso y es lo para que resguardarlo. Entonces, ese es un cambio fuerte. O sea, uno se está buscando una mujer y se pero a la vez encuentra con un hombre. te da una señal, Gino, de ya esta inventiva, esta creatividad que el mundo delictual comienza a construir. Exacto. Porque el negocio es muy bueno, es muy lucrativo, en definitiva. El negocio y hay que defenderlo. Y después, en esas mismas escuchas, durante la audiencia de ayer, cuando la defensa de esta mujer planteaba que supo como de oídas la situación de su sobrino, que tiene más o menos la misma edad además, coincidentemente, la fiscalía pone otro audio y dice, no, pues, en este otro audio ella ya sabía y ya se estaba hablando de la cobertura que le querían dar en la posibilidad de que cayera preso. Claro. Entonces, hay conexiones y ahí es donde yo creo que otra vez se entiende el tema de que las instituciones del país que están en el ámbito de la justicia tienen que estar coordinadas y se tienen que entregar información. Claro. Conversábamos muy breve. Tampoco sobreestimemos el nivel de estrategia de este delincuente. Yo creo que para lo que él podría haber hecho, podría haberse escondido, podría haberse ido a otros lugares, me parece que fue bastante básico como lo encontraron. Claro. Por lo tanto, yo creo que también pongamos las cosas en perspectiva respecto de que eso, el cambio de apariencia no solamente puede ser inventado o voluntario, sino solamente con motivo del descuido a propósito de la fuga. Entonces, me parece que hay que poner también las cosas un poco en perspectiva sobre la estrategia, si es que eventualmente hubo algún tipo de estrategia. Perfecto. Felipe, le queremos agradecer que haya estado junto a nosotros. Tiene cositas que hacer. Que lo pasen bien, Nos vemos el lunes. Ocupó muy bien tu lugar, te voy a decir. Gracias, Felipe. Su lugar es extraordinario como siempre. Ocuparlo, Ahora estoy intentando de imitarlo con el color que adquirí. Gracias, Felipe. Me superó.